Hola, ¿qué tal, querido auditorio? Nos encontramos en una emisión más de tu programa Y sé la mujer que tú quieres ser. Y bueno, el día de hoy nos acompaña en este estudio una gran mujer, una gran amiga también, lo quiero decir así frente a cámaras. Y pues bueno, lo que tratamos de hacer es que esta gran mujer nos diga todas sus experiencias. Le damos la bienvenida a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez. Amiga, ¿cómo estás? Bien, gracias, Isela, con el gusto de ser invitada a tu programa. Para mí es un gran honor y pues bueno, saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias, amiga. Al contrario, sabemos que eres una mujer que, por supuesto, derivado de tu función, pues tienes un gran compromiso en el Tribunal Superior de Justicia y que pues bueno, te estás dando la oportunidad el día de hoy de estar en este programa con todo nuestro auditorio. Y bueno, Nadia, pues a mí me gustaría mucho que nos contaras de la función que tienes dentro del Tribunal Superior de Justicia, porque bueno, este es un programa que busca acercarse a la sociedad y llevar estos temas actuales y tan innovadores y que de pronto se quedan pues en el tintero y que no abonamos o abundamos en estos temas. A mí me gustaría mucho que nos hablaras de juzgar con perspectiva de género porque es parte fundamental de lo que haces como magistrada. Pues muchas gracias, pero de antemano agradezco tus amables palabras, querida amiga. De verdad, creo que no llegamos a tanto, pero hacemos el mejor esfuerzo. Sin embargo, bueno, con relación a lo que me preguntas, fíjate que te quiero comentar que pues sigo estando en el Tribunal Superior de Justicia, pero con una comisión muy interesante y además trascendente en el tema de mujeres que tú manejas mucho, que soy comisionada de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Tribunal. Y pues, ¿cuál es la razón de ser de esta unidad? Fíjate que hace unos años, de hecho, cuando aquí en Morelos se da la alerta de violencia de género en el 2015, nosotros, en ese entonces presidía yo el Tribunal Superior, era la titular del Poder Judicial, y tuvimos la oportunidad de crear en ese entonces esa unidad de igualdad de género. ¿Por qué razón una unidad de igualdad de género? Por dos cuestiones muy importantes. Uno, como ya te digo, se había detonado la alerta de violencia de género y había que atender el tema de violencia en contra de las mujeres. Y dos, había un gran compromiso a nivel nacional con todos los tribunales superiores de justicia del país y con la Suprema Corte, porque ya se había creado la unidad en la Corte y los estados estábamos empezando a caminar sobre ese punto. ¿Por qué razón establecer eso? No era una moda, como no lo es hoy, más bien nace de la necesidad de atender los temas que de alguna manera tocan la vida de las mujeres. Lo que comentaba hace rato, ¿no? La alerta de violencia de género surge en Morelos porque pues hay una gran incidencia de feminicidios, ¿no? Y el feminicidio, como bien sabemos, es la máxima expresión de la violencia en contra de mujeres. Pero de ahí tenemos una gama enorme de formas de violencia en contra de la mujer. ¿Y qué pasaba en el tribunal? Bueno, pues en el tribunal, si bien es cierto que existe, como existía y seguirá existiendo el artículo 4 de la Constitución, donde dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero la verdad es que en los hechos no somos tan iguales, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para que esas diferencias en la condición de hombres y mujeres pudiera igualarse, ¿no? Que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres a través de los procesos judiciales? Lo que necesitábamos era establecer esa unidad de igualdad de género para que a través de ella capacitáramos o nos capacitáramos todos los operadores judiciales, con la finalidad de que detectáramos esto que se utiliza mucho en los colectivos y en los movimientos feministas de las gafas moradas, ¿no? También nace de ahí perspectiva de género. La perspectiva de género, efectivamente. ¿Qué implica esto? Que podamos tener la preparación, porque no solamente es la sensibilidad, sino también prepararse para visibilizar las condiciones de desigualdad de las mujeres, ¿no? En donde se dan las relaciones de poder. Por ejemplo, en el día a día encontramos muchas parejas en las que el hombre, derivado de su cultura y de su educación machista, que a veces no es que uno los justifique, pero entiendes cuál es el tema, ¿no? Que los hombres son criados de esa manera y traen esa carga de machismo. Entonces hay una y luego carga nos preguntan que por qué la lucha es histórica, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque el hombre se ha considerado como superior, ¿no? Porque así se le educó, así se le formó, y eso es justamente el llamado también patriarcado, ¿no? A eso se refiere realmente.
esa construcción social de poder de un género sobre el otro, ¿no? En este caso del hombre sobre la mujer. Y ahí tenemos históricos casos en el que el hombre es el centro de todas las condiciones y la mujer en un lugar secundario o de plano ni siquiera figurando. Entonces, en los juicios necesitábamos que nuestros jueces, magistrados, etcétera, tuviéramos la preparación, la capacitación, la instrucción suficiente en perspectiva de género para que a través de los juicios visibilizáramos esas relaciones de poder y esas cuestiones de desigualdad entre hombres y mujeres. Y entonces, cuando emitíamos una sentencia, esa sentencia equilibrara esas desigualdades, ¿no? Es decir, no que al hombre le quitáramos derechos, pero sí a la mujer le reconociéramos y respetáramos los derechos que ella tenía que tener, ¿no? Eso es la perspectiva que hemos estado aplicando, vaya. No, y lo tan conocido, ¿no? Ya ahora las mujeres al centro, ¿no? Así es, así Entonces, es. me parece muy importante que pues un lugar tan importante como lo es el Tribunal Superior de Justicia se esté preparando día a día en el tema de género, algo que sin duda pues ha sido nuestra bandera, Nadia. Así es. Desde trincheras diferentes, yo desde sociedad civil organizada, desde la organización civil Mujer Nunca Permitas, tú desde el Tribunal Superior de Justicia como magistrada impartiendo justicia. Y pues bueno, a mí me gustaría preguntarte también, amiga, porque de pronto nosotros como sociedad somos espectadores de lo que sucede en las resoluciones judiciales, y a mí me gustaría mucho que nos contaras si esta perspectiva de género es aplicada durante todas las instancias de todos los procesos, tanto familiar como penal, como de índole civil, para que cuando llegan hasta ti, que es ya la última instancia como magistrada, si se cumple con esta perspectiva de género en todas estas instancias. Fíjate que como el tema del feminismo, que ha sido uno de los grandes impulsores, hay que reconocerlo, así ha sido, el movimiento feminista ha sido el gran impulsor de los temas de la perspectiva de género y además los derechos humanos, ¿no? Porque a partir de 2011 que se inicia la época de los derechos humanos a través de la reforma al artículo 1 constitucional, se viene un gran movimiento del reconocimiento de los derechos humanos que toda la vida los tuvimos pero no se reconocían, ¿no? Así es. Y entonces, ¿qué pasa en el tema de los derechos humanos de las mujeres? Efectivamente, como en todas las, puedo decir que novedades, hay resistencias, ¿no? Al inicio, cuando se empezó a hablar de derechos humanos, cuando se empezó a hablar de perspectiva de género, encontramos grandes resistencias de los operadores judiciales, de la misma gente de sociedad civil, porque todavía hay resistencia con relación a qué es el patriarcado, ¿no? ¿Por qué el feminismo? Claro. Que si las protestas si son radicales, etcétera. La cosa es que en ese caminar, lo que hemos tratado de hacer es que jueces y magistrados y todos los operadores judiciales estemos capacitados. ¿Para qué? Para que desde el primer momento en que llega un caso en donde tenemos una mujer violentada, pues en ese momento es como activar los protocolos, exactamente, ¿no? Es como activar los protocolos. Tú sabes, hay protocolos para juzgar con perspectiva de género, protocolo para juzgar en caso de niños, niñas y adolescentes, protocolos para juzgar en caso de personas con discapacidad, personas de la edad adulta, ¿no? Etcétera, de la diversidad sexual. Exacto, entonces hay diferentes protocolos. ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, conocer esos protocolos para que a la hora de que tuviéramos un caso en particular pudiéramos primero ubicar que había un tema de violencia y después activar esos protocolos para empezar desde el momento que desahoga prueba y hasta el final de la sentencia, ahí es donde se corona el tema de la perspectiva de género. Qué interesante lo que nos cuentas, Nadia, porque, pues te digo, de pronto nosotros tenemos muchísimas dudas en estos temas. Al principio de la entrevista nos contabas que pues eres titular de la unidad de género al interior del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué está haciendo Nadia en esta unidad? Bueno, a mí me da un enorme orgullo poder ahora ser comisionada en esta unidad. Fui de alguna manera la idearia de la misma. Recuerdo tiempos anteriores en que yo no era todavía magistrada y yo hablaba del tema de perspectiva de género y me veían así ya raro. Desde entonces. Sí, así es. Pero bueno, ahora lo que estamos haciendo es no solamente capacitar a los operadores judiciales, sino también a la sociedad
hacerles ver las formas de violencia. Tenemos una obra de teatro muy, muy interesante que se llama El Expediente León. Sí, ya tuve la oportunidad de verla, está increíble. Sí, lo hemos ya llevado por varios lugares de la República, aquí la vamos a estar poniendo en próximas fechas. Y oye, es muy conmovedora y muy empática, sí, ¿no? Crees empatía justamente para todos los impartidores de Así justicia. Es. Y para toda la gente en general, para la sociedad. Quien ve esa obra de verdad se sensibiliza. ¿Por qué razón? Porque parte de casos reales. Y los casos reales se dramatizaron, ¿para qué? Para que a veces, si tú lees algo, le tienes que dar una segunda lectura, una tercera, para que más o menos vayan entendiendo. Pero cuando tú ves una imagen, o cuando tú ves la dramatización o la teatralización de un caso, te atrae y además te atrapa, ¿no? Y quieres saber qué es lo que va a pasar. Eso sucede con El Expediente León. Son dramatización de varios casos que vienen de la vida real, en donde, por ejemplo, se ve el abuso sexual a menores con una discapacidad, se ve la alineación parental, ¿no? Así es, también, por ejemplo, el prejuicio social en contra de mujeres que quieren rehacer su vida, el acoso en la educación, ¿no? En los adolescentes, en la escuela, el acoso, el bullying, ¿no? que se hace a veces por los mismos compañeritos y la gente mayor, ¿no? Y así entonces se escenifica diferentes casos, pero también habla no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, porque se llama Expediente León justamente porque parte de un caso donde un hombre se sentía con la capacidad de poder tener bajo su custodia a sus hijos y de criarlos, ¿no? No solamente la mujer. Y así es como nace Expediente León. No solamente las mujeres vivimos este estado de vulnerabilidad, ¿no? También tenemos que reconocerlo. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, magistrada, que el día de hoy te hayas dado la oportunidad de estar pues en este programa, que nos estés informando a todo el auditorio y a todos los que nos siguen pues en todas las redes sociales y los medios por donde pues transmitimos este programa. Y bueno, Nadia, pues hemos llegado al momento cumbre de pues esta entrevista y hacerte la siguiente pregunta. Y sé la mujer que quieres ser. Nadia, ¿yo qué quiero ser? A mí me gusta lo que estoy haciendo, trabajar por y para las mujeres. Hay una gran carencia de información de los derechos de las mujeres, por ejemplo, porque nosotras vivimos en una condición de privilegio, podríamos decir, pero hay muchas mujeres, en mismo Cuernavaca, en todo Morelos, que no tienen acceso a la información, ¿no? Así es, y la información, como dicen, es poder, pero si se trata de tus derechos, con mayor razón, a mí me interesa que las mujeres conozcan sus derechos, que las mujeres se puedan defender, no generar una guerra entre hombres y mujeres, no, sino simplemente que las mujeres tengan lo que les corresponde y pueda haber una convivencia armónica. Y en ese camino a mí me gustaría estar, ¿no? A mí me gustaría abonar desde mi experiencia con la Unidad de Igualdad de Género, o ya después será desde la sociedad civil cuando yo concluya mi cargo de magistrada, pero abonar a las mujeres. La mujer es el centro de las familias. La mujer es en muchas ocasiones la que tiene la carga de la crianza de los hijos. Hoy vemos muchas madres solteras, entonces sobre la madre recae gran carga de la crianza, pero entonces criemos hombres responsables también, ¿no? Y hombres háganse responsables de sus actos. Con nuevas masculinidades. Así es, efectivamente. Entonces a mí me gustaría seguir trabajando sobre eso. Es un tema culturalmente, socialmente, de educación, etcétera, que abona mucho a la sociedad si queremos tener una sociedad sana. Así es, pues qué bonito, qué bonita respuesta. Esa es la respuesta de Nadia Luz Lara Chávez acerca de la mujer que quiere ser para esta sociedad morelense. Nadia, ¿algo que le quieras decir al auditorio por último? Muchas gracias, Isela. Pues sí me gustaría que, sobre todo a las mujeres, a las jovencitas más que nada, que se informen acerca de sus derechos, que se informen acerca de sus obligaciones, que no permitan actos de violencia. A veces hemos normalizado mucho la violencia. Hay que empezar a entender qué es eso, ¿no? Y a los jóvenes, a los hombres jóvenes, también hay que empezar a conocer no solamente de sus derechos, sino de sus responsabilidades, porque todos los actos que llevamos a cabo como personas tienen consecuencias jurídicas. Así es que, pues yo les invito a que se informen, que nos visiten en la Unidad de Igualdad de Género, porque ¿Tus redes sociales también?
Sí, por supuesto, ahí atendemos usuarios que requieren de orientación, los canalizamos a diferentes instituciones para efecto de denuncias a veces, para tratamiento psicológico, para tratamiento para los adolescentes, etcétera. Entonces, pueden acudir a nuestra unidad de igualdad de género. En nuestras redes sociales está como tal, Unidad de Igualdad del Tribunal Superior de Justicia, ahí nos pueden encontrar, pero también en las redes sociales de esta servidora, ¿no? Me encuentro como Nadia Luz Lara, en Facebook, en Instagram, en Twitter, entonces ahí con ese nombre me van a encontrar. Así es que bueno, a seguir a la magistrada Nadia para estar al pendiente de todo el trabajo que ella está realizando desde la unidad de género. Y bueno, yo agradezco a todos ustedes que nos hayan seguido hasta aquí, hasta este punto de la entrevista. Los invito por favor a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos todas las redes sociales, TikTok, Twitter, y nos encuentran como @mediavideo. Y bueno, también invitarlos a que me sigan en mis redes personales, @IselaChavezC en Twitter, así como en Instagram. Y bueno, Nadia, pues muchísimas gracias. No, hombre, encantada yo. Me despido de todos ustedes, no sin antes agradecer la producción de Media Video. Agradecemos también a nuestro director, Marco Vallejo. Y bueno, nos vemos en otra emisión más. Hasta la próxima.